Gracias, señor ministro, por comparecer en esta comisión. Su anterior comparecencia creo que fue un 30 de septiembre de 2021. O sea, hace ya demasiado tiempo que usted no pasaba por aquí. Tampoco vino al Congreso en el debate del Real Decreto 5/2022 y tampoco, como le han señalado hace poco, a la Ley del Deporte. Creemos que esta alergia al Congreso debe terminar. O sea, lo normal es que un ministro comparezca de manera regular para explicar la marcha de sus asuntos y aceptar las opiniones que aquí se les pongan. Entiendo que usted pues es una persona ocupada, sin duda, pero entienda usted que debe hacer sitio para poder dar cuenta de su gestión en esta sala, que es en esta comisión, que es el lugar adecuado para ello. Mi grupo preguntó hace semanas por la seguridad de nuestros museos. Es un asunto sobre el que nosotros hemos preguntado en diferentes momentos. Por ejemplo, si lo recuerdan, durante la pandemia también preguntamos por ello porque había habido robos en otras partes del mundo, en otros museos europeos, y pensábamos que ese tipo de asuntos, por desgracia, pues muy frecuentemente llegan aquí, ¿no? Durante la pandemia, afortunadamente, no sucedió nada. Y hace 2 días se ha producido el ataque en el Prado. Pensamos que, evidentemente, tienen ustedes la obligación de reforzar la seguridad de nuestros museos. O sea, lo consideramos evidente, pero lo que no sabemos muy bien es cómo no se habían tomado medidas ya. Este es el 6º país en el que sucede esto. El 6º. O sea, no es que haya sucedido de manera incidental en uno, en otro. Por desgracia, es una moda. Y es una moda estúpida que puede dar lugar a graves daños para nuestro patrimonio. ¿Qué medidas van a tomar ustedes, por supuesto, en colaboración con el Ministerio del Interior o con las instituciones con las que ustedes tengan que tratarlo? ¿Qué medidas piensa adoptar este Ministerio para evitar que continúen este tipo de agresiones a nuestro patrimonio? Hay un asunto un poco chusco que sucedió hace poco, que fue el uso del Museo Romano de Mérida para un acto político de la señora Yolanda Díaz. Sabemos, todo el mundo entiende que se puede utilizar una sala de exposiciones para un acto político, para un acto cultural, y que no habría demasiado que comentar de ello. Pero utilizar la zona de las piezas arqueológicas y sin ninguna protección para ello nos parece un despropósito, y nos gustaría saber qué medidas van a tomar para poder evacuar las responsabilidades que correspondan. No es normal someter esas piezas arqueológicas únicas a una situación como esa. Nos hemos encontrado en gran cantidad de ocasiones con que los museos nacionales no tienen suficiente personal para poder abrir todas sus salas. Hay salas como las de época moderna y contemporánea del Museo Arqueológico, pues que llevan cerradas ni se sabe el tiempo, ¿no? El señor Fernández Palomares, en su comparecencia para los presupuestos, nos comentó que había una gran cantidad de esos 600 puestos de trabajo que se van a convocar y van a intentar combatir ese problema, pero que hay un problema con las RPTs, con las relaciones de los puestos de trabajo, que hacen que sea muy fácil pasar de una categoría laboral a otra y que nos podemos quedar otra vez sin este personal tan necesario, ¿no? Entonces, desearía saber qué medidas piensan ustedes adoptar para que ese tipo de problemas no se produzcan y no nos generen más problemas. La parte del presupuesto que aplaudí en la intervención del señor Palomares fue precisamente la relativa a al presupuesto de restauración del patrimonio histórico-artístico. Pero hay un asunto sobre esto que nos gustaría traer aquí a colación porque nos parece importante, que es el del Bellas Artes de San Sebastián, que finalmente fue destrozado a pesar de todas nuestras advertencias. Como usted sabe, ICOMOS es un organismo que asesora a UNESCO y que emitió una alarma internacional para evitar esa pérdida. Mi compañero aquí presente presentó una PNL en esta casa para precisamente forzar una intervención del Ministerio. El signatario de todos los acuerdos internacionales de protección del patrimonio es el Estado español, que
ha cedido la competencia o ha transferido la competencia de cultura a las comunidades autónomas, pero que según la ley de 1985 sigue teniendo la alta inspección de esos monumentos, ¿no? Si el Estado español es incapaz de proteger, de cumplir esos acuerdos de protección del patrimonio, porque su estructura compuesta le impide actuar en casos de desprotección de monumentos, nos encontramos en una situación que mi grupo ha denunciado en muchas ocasiones, que es de falta de cumplimiento de nuestras obligaciones como Estado, debido a esa estructura compleja. ¿Tienen ustedes pensado hacer algo para remediar esta situación? A ver, esto es retórico, ya sé que no lo van a hacer, ¿no? Pero ¿se dan cuenta de que esto hace de nosotros un Estado fallido? Respecto al bono joven de cultura, le agradezco los datos que nos acaba de dar, son desde luego importantes. Pensamos que los franceses hicieron muy bien en limitar esos 2 primeros años territorialmente ese bono, porque de alguna manera evitaron posiblemente problemas que sí se han dado luego en la tramitación del bono en España, ¿no? ¿Qué gastos han tenido finalmente de tramitación? Ya, por lo que nos ha dicho, se van a entregar unos 112 millones de euros de los 210 presupuestados. Se sabía que eran unos 180 y tantos, 190, y que había unos 20 de tramitación. ¿Cuáles son los gastos de tramitación a los que ha dado lugar este bono? Otro de los problemas de los que le hablamos fue del hecho de que, al no ligarlo a renta, una persona con una renta muy alta, pues no sé, un futbolista de élite, un jugador de tenis, podía tener acceso a este bono, y sin embargo una persona mucho más modesta y más necesitada de él no iba a tener acceso a ese bono joven, ¿no? Un joven de 20 años de las 3.000 viviendas o de las Palmeras de Córdoba no iba a tener acceso a este bono. Teniendo en cuenta que hoy se ha publicado un artículo en el que se cuenta ya que artículos comprados con este bono se están vendiendo en Wallapop y están sirviendo pues para una especie de mercado negro lamentable, pues posiblemente todas estas cosas de las que les estoy comentando deberían tenerlas en cuenta para el diseño de este bono en los siguientes años, ¿no? Evidentemente hay problemas que se deben solventar y que consideramos que no están suficientemente bien resueltas. Que unas personas que no pueden pagar suministros de luz y gas, alumnos que no pueden pagar sus residencias universitarias por el aumento tremendo de estas residencias, se vean en la necesidad de hacer este tipo de trapisondas para poder subvertir esos pagos, nos parece una muestra de un muy mal diseño del incentivo. El Ministerio anunció en su plan legislativo para este año la tramitación de la Ley de Mecenazgo. En su pasada comparecencia en esta comisión, hace más de un año, usted lo mencionó ya, y yo le tuve que recordar que se estaba tramitando un proyecto de ley por una propuesta del señor Miquel Valentí, que para más señas había sido aceptada a trámite también por su propio grupo, por el PSOE. Hace unos días se ha reunido la ponencia de la Ley de Mecenazgo por primera vez. Creo que esto es otra falta de respeto al Congreso. O sea, no se puede impulsar una ley de mecenazgo cuando en esta casa estamos en ponencia para tramitar una ley de mecenazgo. O sea, me parece inconcebible. Respecto al Estatuto del Artista, se supone que va a recibir un impulso importante como resultado de la comisión interministerial formada. Y es algo, son las noticias que nos ha dado acerca de esas reuniones, pues nos alegran. Ahora bien, el primer resultado fue realmente una ley que no tenía demasiado que ver con el Estatuto del Artista del año 2018. Simplemente aquello venía a resolver un problema que había creado la reforma laboral y que lo había creado allí y lo había creado también en los contratos de trabajo de los investigadores de las universidades. Entonces, eso tiene, ya digo, relativamente poco que ver. Tuvieron que hacer, a petición de la CRUE,
otro Real Decreto para paliar ese problema en los contratos de los investigadores. Entonces, hombre, vendernos después del parto de los montes que llevamos como un fruto del Estatuto del Artista, el Real Decreto 5/2022, nos parece un exceso. En la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación que se ha aprobado aquí en el Congreso, hay una serie de principios que posiblemente están siendo conculcados. El de remuneración adecuada y proporcionada del artículo 18 y el de revocación del artículo 22. Y están atacando, digamos, unos... Perdón, señoría, debe ir terminando. Sí, termino la frase y lo dejo. Sí. Fue implementado... estos puntos están atacando la directiva del mercado único digital que sí se tramitó aquí y que, bueno, evidentemente pueden perjudicar asuntos de los que su ministerio tiene competencias. Por esa razón me gustaría que me comentara también cómo ve cómo ve ese posible choque entre lo que se está tramitando en la comisión una comisión de este Congreso y esto otro. Y muchas gracias, señor presidente. Continuaré en los 3 minutos que me faltan. Gracias. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor Ramírez del Río. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra